Damas y caballeros, recibimos a nuestro queridísimo Alberto Garín. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jano? Aquí estamos para esta nueva temporada de Pedazos de Historia en Biguen. Sí, que además con novedades que tienes que anunciar. Me has estado contando un poco por encima. Pues sí, tenemos novedades porque para nuestros seguidores, aparte de poder vernos a través de YouTube, ahora nos pueden ver exclusivamente como podcast a través de iVoox Originals. En el pasado también sacábamos el programa por Spotify, ya no estamos en Spotify, de modo que ahora las plataformas que vamos a utilizar son YouTube y iVoox Originals. iVoox Originals, pero iVoox. iVoox. Tú estás en el plan Originals. Claro que algunos dirán, voy a descargarme iVoox Originals. No existe. Existe, iVoox. es iVoox. Pero que lo han fichado. Te han para fichado, Originals. Alberto, para que veas. Para que veas. Sí, sí. Pero esto es un trabajo en equipo, esto es porque en Big One lo hacemos muy bien. Sí, si fuera por nuestros queridos técnicos, en este caso Ivancillo, que es nuestro técnico de confianza, no saldría. Y luego también fichaje que tienes para Pedazos de Historia. ¿No me liberas? Me has dicho que no, que me vas a seguir esclavizando. Tienes que seguir aquí cada semana. Pero lo que vamos a hacer es con Ramón Vega. No sé si recordáis que la temporada pasada hicimos un programa juntos, nos funcionó bastante bien. Y lo que queremos hacer ahora es, una vez al mes, Ramón se va a incorporar conmigo a Pedazos de Historia para que todos podamos seguir aprendiendo del Extremo Oriente, yo el primero, de modo que una vez al mes tendremos a Ramón con estos programas de historia del Extremo Oriente. Qué guay. Pues oye, fenomenal. ¿Y qué nos traes para empezar esta nueva temporada? Pues para empezar esta temporada vamos ¿Algo a hablar... del Neolítico o algo así, no? No, pero llegará. Bien. Llegará. Oye, que No, los que me sumerios, gusta, que me gusta que que los sumerios son un éxito. Y sí, la verdad es que sí, de los programas más vistos. Eso es. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir? Pero son los sumerios. Entonces, no, hoy vamos a hablar del saqueo de Roma, de ese acontecimiento vivido en el año 1527. Roma, la ciudad de Roma ha sido saqueada a lo largo de su historia numerosas veces. Este saqueo de Roma de 1527 en concreto debió ser como el octavo saqueo que la ciudad sufría, pero que es, a pesar de que, no sé hasta qué punto nuestros espectadores conocen todo el contexto del saqueo de Roma, hasta en la actualidad sigue siendo un motivo de arduo debate. ¿Quién fue quien saqueó Roma? ¿Cuáles son las razones, las consecuencias de que las tropas imperiales, compuestas por los soldados más variopintos, quisieran cargarse al Papa? Entonces, todo esto hoy sigue siendo un motivo de debate. Vale, pues hacemos primero un contexto histórico, ¿no? Para luego explicarlo. Eso es. Entonces, bueno, estamos hablando del saqueo de Roma, estamos hablando de que a principios de mayo de 1527 las tropas del emperador Carlos V entran en Roma, saquean la ciudad, incluso una parte de las tropas que trata de capturar al Papa Clemente VII de la familia Medici y cargárselo. Pero todo esto está dentro, como lo estaba diciendo Jano, hay que entender el contexto, dentro de las llamadas guerras de Italia. ¿Qué son estas guerras de Italia? Pues a finales del siglo XV, concretamente en 1494, Carlos VIII, rey de Francia, decidió invadir Italia. Y decidió invadir Italia reclamando los derechos que tenía, supuestos derechos por sus antepasados, en concreto sobre dos territorios: el Ducado de Milán al norte y sobre todo el Reino de Nápoles al sur. Hay que pensar que en esos momentos Francia había salido victoriosa de la Guerra de los 100 años, seguía manteniendo un espíritu expansionista que, por ejemplo, le había llevado a incorporar el Ducado de Bretaña, también habían incorporado recientemente el de la Provenza, andaban en peleas con el Ducado de Borgoña, digamos que iban creciendo por todos los costados posibles, y esta posibilidad de anexionar territorios en Italia le parecía muy interesante. Pero además, Carlos VIII jugaba con una ventaja, y es que los italianos llevaban malmatándose entre ellos desde hacía casi un siglo, en otras guerras previas, conocidas como las guerras de Lombardía. Esto es muy interesante y seguro que es algo que nos puede resultar chocante y que estoy convencido que Jano, que viene del mundo de la economía, estará de acuerdo. Una de las razones por las que se van a producir las guerras en Italia durante el siglo XV entre los italianos, entre Florencia, Venecia, Milán, es que eran ricos. O sea, tenían un superávit económico que les permitía malgastar el dinero en armar ejércitos con estos señores de la guerra, que son los condottieri, y lanzarse a pelearse unos contra otros. Entonces, fruto de esa dinámica económica que les permitía tener suficiente financiación para armar sus ejércitos, se van a dedicar a malmatarse entre ellos, ya digo, durante prácticamente todo el siglo XV, durante todo el 480, excepto que no son grandes batallas, no estamos hablando de miles de hombres en el campo de batalla, sí que hay algunas más o menos conocidas, pero lo que va a suceder es que tienen ese músculo económico que les permite una y otra vez rehacer los ejércitos, pero claro,
después de cada campaña, la cantidad de gente disponible para ir al campo de batalla se va reduciendo, incluso aunque sean mercenarios, porque progresivamente, según van avanzando las guerras a lo largo del 480, cada vez hay menos italianos en los ejércitos y cada vez hay más mercenarios en los ejércitos. Esto supone que cada vez cuesta más la guerra, con lo que ese pulmón económico se va reduciendo y sobre todo generan un problema. Les están enseñando a los soldados extranjeros cómo atravesar Italia, cuáles son los puntos débiles. Y esto es importante para cuando los franceses invadan Italia, porque en gran medida los soldados que va a traer Carlos VIII ya han estado peleando en Italia, ya conocen ese camino. Bien, llega Carlos VIII, hay una campaña rápida en 1494 que le permite llegar hasta Nápoles, no consolida el territorio porque hay otro protagonista externo a Italia, que es Fernando el Católico, el rey de Aragón, que apoya a su primo el rey de Nápoles, envía al gran capitán, a Gonzalo Fernández de Córdoba, los franceses son expulsados y a partir de ahí entran en una dinámica donde, por un lado, los reyes franceses, la familia Valois, y por otro lado, Fernando el Católico como rey de Aragón, pero también con su nuevo aliado, que va a ser el futuro emperador Maximiliano I, de la familia Habsburgo, van a utilizar Italia como lugar para combatir. Y esto va a provocar que haya un movimiento dentro de Italia tratando de expulsar a todos estos invasores extranjeros que están destruyendo el país. ¿Quién va a liderar ese movimiento en contra de estos invasores extranjeros? Pues el Papa de Roma, los sucesivos papas que vamos a tener en Roma. Esto nos puede chocar, porque claro, cuando uno piensa en un papa, está pensando en un líder espiritual, está pensando en la cabeza de la Iglesia Católica. No se anda imaginando a un papa que sea un militar. Pero es que incluso vamos más lejos, porque cuando invade Carlos VIII, el papa es Alejandro VI, en su nombre de siglo Rodrigo Borgia, de la familia Borgia, que había tenido hijos. Estos religiosos del 480 y 580 eran unos promiscuos y tenían hijos. Bien, recordemos, es muy simpático porque en el caso de España tenemos al gran cardenal, al cardenal Mendoza, que también tuvo hijos, que Isabel la Católica decía los pecadillos del cardenal. Bien, pues entonces el Papa Borgia, Alejandro VI, había conseguido que su propio hijo, César, fuera quien dirigiera, César Borgia, quien dirigiera sus ejércitos en estas campañas tratando del Papa controlar una gran cantidad de territorio. Pero es que cuando llega el Papa siguiente, que va a ser Julio II de la Rovere, que ya es un sexagenario cuando le toman Papa, él dirige los ejércitos, ¿bien? O sea, él es el que está a la cabeza de sus tropas, porque había sido parte de su función con papas previos. O sea, cuando hay Julio II, Juliano de la Rovere es un hombre joven, ya está trabajando en la curia pontificia, y las misiones que le encargan los papas, pues bueno, habrá obispos o cardenales a los que se encargue la cura de almas, o se les encargue un debate teológico con la Iglesia Ortodoxa griega, o se les encargue textos para convocar la cruzada contra los turcos, pues a Julio II le pedían que dirigiera ejércitos. De modo que cuando le nombran papa, no le resulta sorprendente tener que dirigir esos ejércitos. Julio II era un tipo especialmente habilidoso para mover y deshacer todo tipo de alianzas. Julio II inicialmente va a lograr crear una alianza para acabar primero con los venecianos, porque él considera que en ese momento en Italia hay un enemigo dentro de Italia, un enemigo italiano, que son los venecianos. Entonces junta a los franceses con las tropas papales y atacan a Venecia. Cuando han parado ya los venecianos, se han dejado ya tranquilitos, entonces se organiza con los propios venecianos y la ayuda del rey católico para atacar a los franceses. Cuando ya ha acabado con los franceses, el siguiente paso era reunir a los italianos para ir contra Fernando el Católico. Ahí se murió, con lo cual la cosa no fue más lejos. Muere Julio II, le va a suceder el primero de los papas Medici, León X, un hombre que ya llevaba en la curia pontificia desde tiempo atrás, desde varias décadas atrás. Y el problema que van a tener es que estos papas que van a llegar después de Julio II no tenían ni esa habilidad torticera para hacer y deshacer alianzas, ni esa capacidad militar para dirigir las tropas de forma adecuada. Entonces, con León X va a ocurrir algo muy curioso, es algo que es fundamental en la historia de la humanidad, pero que se nos suele olvidar. Julio II había decidido reconstruir por completo la iglesia de San Pedro del Vaticano, pero no tenía suficientes fondos, de modo que empezó a emitir estas bulas de indulgencia. Esto de que a cambio de un pago se reducía la cantidad de tiempo que un alma condenada al purgatorio iba a estar allí. Muere Julio II, llega León X, tiene que seguir haciendo frente a las construcciones que había empezado Julio II, tiene que hacer frente a todas esas construcciones del Vaticano,
Y entonces León X emite una nueva bula de indulgencia, la de 1515, que va a ser un éxito de ventas en Alemania. Van a conseguir recaudar en el año siguiente, en los años siguientes, una gran cantidad de dinero, que va a provocar la reacción de un monje agustino, Lutero, que considera que esto de andar pagando dinero para reducir la condena en el purgatorio no lo tiene del todo claro. Es el punto de partida de la Reforma Protestante, retengamos ese dato, porque es uno de los elementos fundamentales en el saqueo de Roma. Bueno, comienza esa Reforma Protestante, León X en ese momento no lo toma muy en serio, pues bueno, hay un monje agustino, una pequeña ciudad alemana que anda por ahí dando su opinión sobre las indulgencias, no vamos a hacerle mucho caso, veremos qué ocurre a futuro. León X muere, hay un papa que gobierna brevemente en Roma, que es Adriano VI, y por fin, en 1523, llega un primo de León X, otro Medici, Clemente VII. Cuando llega Clemente VII, de partida, en todas estas movidas de las guerras italianas, dado que no tenían la habilidad de Julio II, lo que había sucedido es que al final volvía a ser Italia el campo de batalla, sobre todo de los Valois, por un lado, los Valois franceses, y enfrente ya tienen a los Habsburgo, a Carlos V, que es a su vez rey de las Españas, por tanto ha heredado todo lo que venía de sus abuelos reyes católicos, y emperador de Alemania, así que ha heredado todo lo que venía por el lado de los Habsburgo. Entonces, están en ese combate. Inicialmente Clemente VII no toma partido, busca ver cómo están las fuerzas de equilibradas, pero va a suceder algo inesperado, y es que en una nueva campaña militar del nuevo rey de Francia, que es Francisco I. Francisco I era rey de Francia desde 1514, había hecho ya una primera incursión en Italia muy exitosa, con la famosa batalla de Marignano de 1515, una de las primeras grandes batallas que hay en estas guerras de Italia. Se había quedado con el ducado de Milán, después lo vuelve a perder, trata de recuperarlo, y en esas campañas se enfrenta a las tropas imperiales, a las tropas de los Habsburgo, en la batalla de Pavía. Y seguro que todos conocemos la batalla de Pavía, aunque antes sea de oídas. Es más, si yo le digo, a ver, Jano, ¿qué es lo que me vas a recordar de la batalla de Pavía? Pues en esencia que el rey francés fue capturado. Entonces Francisco I cayó en manos de las tropas imperiales. Carlos V no estaba presente en el campo de batalla, pero le informan rápidamente que han capturado al mismo rey de Francia, lo van a mandar prisionero a España y estará prisionero aquí en Madrid. No en la Torre de los Lujanes, la leyenda dice que estuvo en la Torre de los Lujanes, que es un edificio bajo medieval que está en la Plaza de la Villa, sino al parecer estuvo en el Alcázar Real, donde hoy está el Palacio Real. Entonces, ya tenemos a Francisco I en España, que claro, firmar la paz con tu peor enemigo, que Carlos V firme la paz con su peor enemigo, Francisco I, teniéndole prisionero en Madrid. Ojo, que Madrid no es la capital de España en ese momento. Si lo manda a Madrid es porque Carlos V tenía cierta querencia por Madrid. Entonces, Carlos V es muy curioso. En su vida en España, en los años que está en España, la ciudad donde más tiempo pasó fue Valladolid, y la segunda ciudad donde más tiempo pasó fue Barcelona, porque como tenía que embarcar mucho a través del Mediterráneo, cada vez que iba a embarcar, solía embarcar a Barcelona, no iba a Valencia, que la vamos a hacer. Bien, pero Carlos V tenía un cariño especial por tres ciudades castellanas, Valladolid, Madrid, Toledo. Entonces, bueno, decidió que Madrid iba a ser el lugar donde iba a alojar a su primo, entre comillas, el rey de Francia. Pues bueno, teniendo el prisionero, le hace firmar una paz, el Tratado de Madrid, muy rigurosa, donde prácticamente pierde todos los derechos que reclamaba Francisco I sobre Italia. Carlos recupera derechos que él mismo tenía sobre territorios en la actual Francia y otro montón de cosas. Gracias a eso, Francisco I va a poder volver a París, aunque tuvo que dejar a dos de sus hijos como rehenes en Madrid para cumplir el acuerdo. Y el Papa, y aquí es donde comienzan el Tratado de Madrid desde comienzos de 1526, el Papa, Clemente VII, considera que eso ha generado un desbalance en la situación italiana, puesto que al retirarse por completo Francisco I tras el Tratado de Madrid de todas sus reclamaciones en Italia, le ha dejado las puertas abiertas a los Habsburgo. Ahora los Habsburgo podrán hacer lo que quieran en Italia. Entonces, ese Papa decidió crear una coalición de ciudades italianas más el Reino de Francia para pelear contra el emperador. Eso se llamó la Liga de Cognac. Entonces, en esa Liga de Cognac, firmada en la ciudad francesa de Cognac, aparte de estar el propio Papa a la cabeza de los territorios pontificios, también está la ciudad de Florencia, lo cual no tiene ninguna magia, puesto que Clemente VII, aparte de ser el Papa, es el señor de Florencia, de modo que se lleva a todos sus chicos. Consigue incorporar a Venecia,
enemigo habitual del emperador, pero incluso mete a Milán. Un Milán donde los Sforza, la familia que había gobernado Milán desde hacía décadas, habían recuperado el ducado gracias al apoyo de los Habsburgo. Entonces, de estas jugadas italianas tan oscuras, bien, aquello de la PNV. Eso es, de aquello de la diplomacia florentina, bien, se mete. Pero sobre todo, queremos seguir mejorando pedazos de historia en nuestro canal Big One Media. Y para eso necesitamos todo vuestro apoyo en nuestro club de socios. De modo que únete a nosotros y así estamos seguros de poder seguir ofreciéndote programas de calidad y además, en algunas de nuestras categorías de socios, nos puedes compartir tus inquietudes en historia y si somos capaces, trataremos de resolvértela. De modo que mira en la descripción de este programa y allí tendrás el link que te va a llevar a esa posibilidad de convertirte en uno de nuestros socios y con ello ayudarnos a seguir mejorando nuestros programas. Consigue meter a Francisco I. Y aquí la pregunta que nos hacemos es, pero se acaba de firmar la paz. Que tenía 2 hijos rehenes, el futuro Enrique II estaba en Madrid, por ejemplo, tenía 2 hijos rehenes en Madrid. ¿En base a qué Francisco I se lanza de nuevo a combatir contra Carlos V? Pues porque el Papa Clemente VII le dijo que la palabra dada estando prisionero no tenía valor. O sea que esta forma de retorcer... Si te lo dice el Papa, bueno. Pero estas formas de retorcer el marco legal, como ves, no es algo que estemos inventando en nuestra época contemporánea. No somos nada originales. Eso es, siempre hay alguien que sabe encontrar la letra pequeña en el texto y salir. Y de esa manera Francisco I se considera justificado para poder integrarse en esa Liga de Cognac e irse a la guerra contra el Habsburgo. Curiosamente, también fue invitado a la Liga de Cognac Enrique VIII. Pero Enrique VIII, que era muy vanidoso, hay que pensar que Enrique VIII de Inglaterra es muy famoso, pero su reino era muy pequeñito, ¿vale? Digamos que es el último invitado que metemos porque hay que terminar y completar el equipo, ¿vale? Enrique VIII no quiso ir porque no firmaron el tratado, el acuerdo en una ciudad inglesa. Él quería que pareciera, en lugar de ser la Liga de Cognac, pues que hubiera sido la Liga de Londres. Pues no, mala suerte, no le salió, así que dijo no voy. Bien, ya tenemos esa Liga de Cognac. Claro, el emperador se enteró y se enojó porque acaba de firmar la paz con Francisco I. Pero, y atención, porque aquí empiezan los líos del saqueo de Roma, otra de las personas que se enteró fue el vicecanciller de Roma, el cardenal Pompeo Colonna, el segundo, por debajo de Clemente VII, en el gobierno de los Estados Pontificios. Clemente VII había puesto a Pompeo Colonna como su vicepresidente, porque los Colonna es una familia nobiliar de Roma desde hacía siglos, había que estar a buenas. El Clemente VII viene de Florencia, es un Medici, hay que estar a buenas con la nobleza romana. Entonces había puesto a Colonna y Colonna cuando se entera le dice, ¿tú de qué vas? O sea, vamos a ver, que el emperador está en todas partes en Italia, que su ejército es poderosísimo, o sea, ¿cómo vamos a hacer una coalición contra el emperador? Que nos van a dar pa'l pelo. Entonces se enoja con Clemente VII y se enoja de tal manera que sale de Roma, reúne a sus hombres y asalta a Roma. Entonces, en septiembre de 1526 hay 2 días de saqueo de Roma, antes del gran saqueo que llevaron las tropas imperiales a cabo, en donde un cardenal romano, Pompeo Colonna, metió a sus tropas en la ciudad de Roma para saquear los edificios y las propiedades del Papa Clemente VII y de los amigos de Clemente VII. Entonces ya hay un presaqueo, ¿vale?, protagonizado por todo un cardenal de la Iglesia Católica. Con todo, Clemente VII consigue encauzar. Ese día, cuando comienza ese primer saqueo de Pompeo Colonna, Clemente VII decide esconderse ya por primera vez en el castillo de Sant'Angelo, que es un sitio muy bien fortificado, la tumba del emperador Adriano, que buenas tumbas hacían los emperadores romanos que podían aguantar los asaltos y los saqueos durante milenios. Bien, se esconde allí, negocia con Colonna, consigue que Colonna retire sus tropas. Mira, chicas, estas cosas no se hacen. No queda nada bonito esto de que un cardenal romano venga a arrasar Roma. Y entonces Pompeo Colonna agarra sus tropas y se retira. Diciendo, bueno, vale, pero sentémonos a razonar qué estás haciendo aliándote con los franceses. Y tal como Pompeo Colonna se retira de Roma con sus tropas, Clemente VII ordenó saquear y destruir las propiedades de los Colonna dentro de Roma. De modo que ella tiene a un enemigo dentro de casa que es Colonna, que tuvo que marcharse a Nápoles diciendo, volveré. Y cuando vuelva, esto va a ser la leche. Bien, mientras tanto, se están formando los ejércitos de la Liga de Cognac, hay que unir las tropas florentinas, venecianas, milanesas, y por supuesto Carlos V empieza a llamar a sus mejores generales para que ellos también organicen ejércitos para que caigan sobre Italia a combatir contra la Liga de Cognac. Al primero al que llama era un general realmente notable, curiosísimo porque es Carlos de Borbón. Carlos de Borbón. Claro, este Borbón nos suena,
que sigue siendo el apellido de la dinastía que gobierna hoy España, de origen francés. Porque en efecto Carlos de Borbón era un francés, pero no era cualquier francés, era el condestable de Francia, que viene a ser lo mismo que el condestable en Castilla. Es decir, algo así como el capitán general de las tropas de Francia. Y claro, nos podemos preguntar, Pero no había firmado... ¿y por qué hace el condestable de Francia sirviendo a Carlos V? O sea, ¿por qué tenemos a un Borbón? Que además, como son Borbones, significa que son ramas menores de los Capeto. O sea, es un primo lejano del rey de Francia. ¿Qué hace un Borbón sirviéndole al emperador? Pues aquí ha habido un problema, porque Carlos de Borbón, en efecto, era el condestable de Francia, era el principal general de las tropas francesas, había servido fielmente a su rey Francisco I. En esa batalla de Marignano que contaba antes de 1515, cuando Francisco I consiguió ocupar Milán, quien dirigía las tropas era Carlos de Borbón. Carlos de Borbón se había casado con una prima, Susana de Borbón, había reunido una cantidad de propiedades espectaculares, gracias al matrimonio con su prima, pero cuando se muere, resulta que la herencia, en lugar de ir a parar a manos de Carlos de Borbón, del viudo, Francisco I, con esta habilidad que tenía para retorcer la ley, consigue que la herencia vaya a parar a manos de su madre, Luisa de Saboya, que también era prima de la difunta Susana de Borbón. Claro, esto de que te quiten los bienes de tu difunta esposa te puede incomodar, y eso fue lo que provocó que Carlos de Borbón se cambiara de bando y se marchó con el emperador. Dijo, oye, pues si te vas a portar de esta manera, me voy con tu peor enemigo. Ojo, que en la batalla de Pavía, parte de las tropas que capturaron al rey de Francia las dirigía Carlos de Borbón. O sea, Carlos de Borbón fue uno de los que facilitó capturar a su antiguo señor, el rey de Francia. Con todo, en el Tratado de Madrid de 1526, una de las condiciones que le puso el emperador a Francisco I era devolverle todas sus propiedades y dignidades a Carlos de Borbón. Imaginaos qué generoso, Carlos V iba a perder un buen general, le iba a devolver un buen general a su peor enemigo, a Francisco I, y Francisco I aceptó. Claro, Carlos de Borbón estaba encantado. Bueno, pues ya está. Vuelvo a mi Francia, con mis franceses, con mis tierras. Pero como acabamos de explicar, Francisco I decidió que ese tratado no tenía valor porque estaba prisionero. Así que Carlos de Borbón, cuando ya estaba satisfecho de haber recuperado lo que era suyo, descubre que el rey le ha vuelto a hacer una mala jugada, Francisco I, y las vuelve a perder. Así que cuando Carlos V le dice, reúna a tus hombres, acude a Italia porque vamos a combatir contra Francisco I, Carlos de Borbón está encantado con la idea. Bien, ya tenemos al segundo de los hombres que van a participar en este saqueo de Roma. El tercero es un alemán. Jorge de Friensberg, un señor que llevaba muchos años trabajando para los Habsburgo, ya había estado al servicio del abuelo de Carlos V, de Maximiliano I, a quien le había propuesto una idea muy curiosa, que era crear un cuerpo de infantería de alemanes, de germanoparlantes, que son los Lanzqueretes. Entonces, esto es un invento que se saca a Jorge de Friensberg en 1509. Y entonces los Lanzqueretes empiezan a funcionar, funcionan bastante bien, y cuando se monta la Liga de Cognac, Carlos V también hace llamar a Jorge de Friensberg para que venga con sus Lanzqueretes a Italia. Y de esta manera, en ese invierno de 1526 a 1527, vamos a encontrarnos que en el norte de Italia, en la Lombardía, se han reunido las tropas de Carlos de Borbón, básicamente italianos y españoles, las tropas de Jorge de Friensberg, básicamente alemanes, y en el sur está Pompeo Colonna, con más italianos, esperando para asaltar Roma. Hay una singularidad en el caso de los Lanzqueretes. Jorge de Friensberg era católico, pero no le hacía ascos a las prédicas de Lutero. Eso sí, entre sus tropas había una cantidad importante de luteranos, a los que les motivaba mucho la idea, no solamente de como buenos soldados poder arrasar Italia y llevarse un montón de riquezas de lo que saquearan, sino atacar en Roma al mismísimo Papa. Claro, son tipos a los que acaban de convertirse al luteranismo. Para ellos el Papa es anticristo y les han dicho, oye, vas a ir a Roma a cazar al Papa. Pues claro, ya tenemos todo reunido. Y esto se va a añadir cuando está llegando esa primavera de 1527, que las tropas, una gran cantidad de tropas que se han reunido para combatir con la Liga de Cognac, no les están pagando. Y entonces, Carlos de Borbón y Jorge de Friensberg deciden, están en la Lombardía, deciden que van a bajar camino de Roma, van a ir saqueando lo que se encuentren por el camino, ¿vale? Imaginaos unos cuantos miles de alemanes, italianos, españoles, rudos soldados avanzando Italia hacia el sur, y por el camino se van a ir cobrando en especie la paga que no le han dado. Entonces, en ese avance
van progresando, van saqueando un montón de aldeas, pueblos, algunas ciudades pequeñas en la Toscana y llegan hasta Roma. Y llegan a Roma a comienzos de mayo de 1527. Y el 6 de mayo asaltan la ciudad. Bueno, y en ese momento todo se descontrola. ¿Por qué se descontrola? Jorge de Friesberg en un momento dado se da cuenta que esto se le va a ir de las manos. Y su temor no es que se le vaya de las manos. Su temor es que él había generado un nuevo cuerpo de infantería, que son los lasquenetes, con cierto prestigio y demás, y todo aquello se vaya al carajo. Obviamente, si participas en lo que van a hacer, se enferma y se retira. Abandona el mando de las tropas y se marcha. Con lo que todo queda en manos de Carlos de Borbón. Cuando asaltan la ciudad, en el asalto de la ciudad, se muere Carlos de Borbón. O sea, dentro del asalto, en la refriega con los defensores de Roma, también cae Carlos de Borbón. Con lo cual, las tropas se quedan sin una cabeza visible que pueda organizarlas y que pueda controlarlas. De modo que entran de manera brutal en la ciudad a arrasar con todo. Con todo. Bien, ¿quiénes entran? Insistimos, lasquenetes alemanes, unos cuantos soldados españoles, muchísimos soldados italianos. Estamos en el 6 de mayo. El 8 de mayo llega Pompeo Colonna, que él también venía a llevarse la parte del botín. Pompeo Colonna, cuando llega 2 días después a Roma, lleno de ira, con todas las ganas de llevarse por delante al Papa Clemente VII, se encontró una situación tan terrible que quiso frenar el saqueo. O sea, él que venía con todo su afán de venganza, viendo lo que vio, dijo, a ver si podemos parar esto. Y no pudo. No pudo pararlo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues aquello se les va a ir de las manos. Ojo, sí que se marcaron las propiedades de los cardenales españoles o afines a los españoles. O sea, no se arrasó toda la ciudad porque hubo ciertos lugares que se respetaron, ya digo, sobre todo en el vínculo con la iglesia de cardenales españoles. Pero el resto fue absolutamente demoledor. Como decía al principio, esta creo que es la 8ª vez que saquean Roma, bárbaros, porque a la larga, claro, cuando uno piensa, ¿dónde vienen los visigodos? Por más allá de los Alpes. Y los lasquenetes por más allá de los Alpes. Entonces, cada vez que viene alguien más allá de los Alpes, bárbaros, arrasan con Roma. Y entonces, durante prácticamente un mes se va a descontrolar toda esta situación hasta que hay otro oficial, que digamos que está en un segundo nivel, pero que sé que por fin se hace cargo, Philibert de Chalon, quien es el que es capaz, pero varias semanas después, de ir controlando la situación y decir, a ver, muchachos, moderaos, esto hay que pararlo. Mientras tanto, el Papa se había vuelto a escapar al castillo de Sant'Angelo. Allí es donde se ha refugiado. Gracias a eso logra salvar su vida. ¿Cómo va a terminar esta historia? Pues esta historia, claro, la primera idea que tenemos que retener es que las tropas del muy católico emperador Carlos V han asaltado Roma, han saqueado brutalmente Roma y buscan al Papa para cargárselo, lo cual no es nada elegante. Los emperadores no matan a los papas. ¿Dónde estaba Carlos V en ese tiempo? Pues Carlos V en ese momento, en ese mayo de 1527, estaba en Valladolid. ¿Y por qué estaba en Valladolid? Pues porque su esposa, la emperatriz Isabel de Portugal, estaba a punto de dar a luz a su primogénito, al que después sería Felipe II, que nació 15 días después del saco de Roma, nació el 21 de mayo de 1527. Y poco después del nacimiento de Felipe II es cuando le empiezan a llegar las noticias a Carlos V de que sus tropas se han desmandado en Roma, y esto ha sido una cosa brutal. Eso es el saqueo de Roma. A partir de aquí, ¿qué consecuencias tuvo ese saqueo de Roma? Que son lo que al principio del programa estábamos hablando aquí con Jano de el debate historiográfico que existe hasta hoy vinculado a ese saqueo de Roma. Bueno, culpan mucho los españoles también y el Renacimiento. Incluso algunos decían, a pesar de los bárbaros españoles y franceses. Pues es lo que vamos a ver. El Renacimiento es una de las cuestiones, una de las consecuencias es la difusión del Renacimiento, aunque parezca contradictorio. Bien, entonces, primera consecuencia, el Papa Clemente VII entendió que no había que pegarse con Carlos V, mejor llevarse a buenas con él, terminarán por firmar el Tratado de Barcelona de 1529, e incluso al año siguiente, 1530, Clemente VII coronará definitivamente como emperador a Carlos V. En Bolonia, que no en Roma, no les pareció oportuno que las tropas imperiales volvieran a Roma por si acaso. Después de la que habían montado, ¿vale? Entonces, pero es cierto que desde ese momento los papas no volverán a tener esa ambición política territorial que habían tenido. O sea, les quedó clarísimo que no era cuestión de meterse en estos fregados de conquistar territorios. Fueron señores de los estados pontificios que se fueron reduciendo progresivamente hasta que en la actualidad están concentrados en la Ciudad del Vaticano. Pero desde ese momento decidieron que ya no iban a mostrar esas ambiciones políticas que habían tenido los papas previos. ¿Qué más consecuencias vamos a tener? Pues
Otra de las consecuencias va a ser el descubrimiento de los luteranos como ya no son un grupo anecdótico de una pequeña región de Alemania, son los tipos que de repente, puestos en combate, son alguien a tener en cuenta. La actitud del propio Carlos V va a cambiar respecto a los luteranos. Él en 1521, la dieta de Worms, había rechazado las teorías de Lutero, la había dejado de hacer. En 1526 hay una nueva dieta en Espira donde dicen, oye, pues si queréis tener libertad de culto, haz lo que os dé la gana, porque para 4 que sois. Pero luego ya hay otra dieta en 1521 y dicen, no. Esto de libertad de culto, no. Aquí todos católicos y vamos a ver cómo controlar este tipo de cosas, porque lo que hemos visto en Roma ha sido tremendo. Bien. Pero sin duda, como tú decías, en el terreno del arte es una cosa muy interesante. Cuando Carlos V recibe la noticia en Valladolid de que sus tropas han atacado Roma y casi matan al Papa, Carlos V se va a dedicar a enviar cartas por todas partes, exculpándose, diciendo, yo no sabía nada. O sea, yo estaba aquí feliz esperando a mi niño y de repente estos judíos me han montado un trifoste allí en Roma. Entonces, él empieza a emitir cartas, escribe a todo el mundo, escribe al rey de Portugal, escribe al rey de Inglaterra, escribe por todos lados, escribe por todas partes diciendo, yo me disculpo, mis tropas les han ido la mano, no ha sido cosa mía, entiendo que estas cosas no se pueden hacer, bien, no tengan la menor duda de que yo soy católico, muy católico, soy papista, muy papista. Y entonces va a ocurrir algo muy curioso. Los papas, estos que estamos hablando, los Julio II, León X, el propio Clemente VII, ese Julio II que ha hecho demoler el viejo Vaticano para construir un nuevo Vaticano, estos papas se habían apuntado completamente a todas las modas renacentistas que se habían surgido en Florencia un siglo atrás. Hasta ese momento, fuera del mundo italiano, el Renacimiento era una anécdota. Hasta ese momento, las formas artísticas que existían fuera de Italia eran tardogóticas. Un gótico muy recargado, eso que se puede llamar flamígero. En España también se utilizó el término plateresco, hispano-flamenco, hay un montón de etiquetas para referirse a el gótico perpendicular de los ingleses. O sea, eso es lo que dominaba. Pero hay un cambio. Después de 1527, en obras que ya estaban haciéndose, se cambia el estilo. Dejan de ser tardomedievales, dejan de ser tardogóticas y son obras clásicas. Claro, aquí te puedes imaginar la cancillería del emperador diciendo en todas partes, oye, que quede muy claro que seguimos al Papa en todo. Y si hay que seguir al Papa en arte, se sigue al Papa en arte. Entonces, esto es muy llamativo porque en España, por ejemplo, se ve muy bien en una serie de catedrales. Hay unas catedrales antes del saqueo de Roma, o que hoy son catedrales, que son plenamente tardogóticas, Alcalá de Henares, ¿vale? Y hay otras catedrales, porque ya está construida antes de que se produzca el saqueo de Roma, pero hay otras catedrales que se empezaron a construir antes del saqueo de Roma, en estilo tardogótico, y que para 1529, 30, 31 cambian. Oye, a partir de ahora, como hace el Papa. ¿Bien? Entonces, ¿dónde lo podemos ver? En la Catedral de Salamanca, en la Catedral de Plasencia, en la Catedral de Córdoba, en la Catedral de Granada, en la Catedral de Málaga, en la Catedral de Almería. Todas tienen una fase inicial en el mundo gótico, una fase inicial en el mundo gótico que va a llegar hasta 1525, 26, 27, ¿vale? Y de nuevo hay un relanzamiento de todas estas construcciones a partir de 1529, 30, 31, y en todas se cambia el estilo. Hasta aquí dejamos de ser medievales y hoy imitamos lo que el Papa tiene en Roma. O sea, tengo que lanzar el mensaje al mundo entero de que soy tan papista como el Papa. Pero ojo, que como son los Habsburgo y tienen territorios en todas partes, si por ejemplo vamos al Palacio Desaparecido de Kudenberg, que estaba en Bruselas, allí se estaba construyendo la famosa capilla que le hace Carlos V en la memoria de sus padres, de Juana y Felipe el Hermoso, que es una cosa tardogótica, y a continuación siguen ampliando el palacio y hace una cosa clásica, ¿vale? Pero es que su hermano Fernando en los palacios en Austria hace lo mismo, deja de construir en formas tardogóticas y pasan a construir en formas clásicas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que curiosamente, frente a aquellos que consideran que la acción violenta de las tropas imperiales, empezando por los salvajes españoles, que eran minoría, había provocado el fin del Renacimiento, ese arte inmaculado, maravilloso, creativo, antropocéntrico y demás, al contrario, no solamente no acabaron con el Renacimiento, sino que favorecieron de una manera poco esperada, favorecieron la difusión del Renacimiento fuera de Italia. Entonces, el Renacimiento en los territorios Habsburgo, en las Españas, en Alemania, en los Países Bajos, en Austria, realmente se consolida después del saqueo de Roma. Pero es que la propia Francia de los Valois, donde Francisco I había andado coqueteando con el Renacimiento, sobre todo por su buena relación con Leonardo da Vinci, que sabéis que murió en Francia, en Amboise, el propio Francisco I
después del saqueo de Roma, cuando ve a Carlos V haciendo arte clásico a lo bestia, se pone a hacer arte clásico a lo bestia. O sea, Fontainebleau, que es los cimientos del Renacimiento francés, es también posterior al saqueo de Roma. Cuando Francisco I dice, oye, que mi enemigo principal está haciendo las cosas, yo quiero copiarlo. Pero vamos más lejos. Hay una consecuencia muy curiosa del saqueo de Roma. Hemos dicho que estamos en mayo de 1527, el Papa es encerrado, él se encierra en Sant'Angelo, va a pasar muchos meses, tiene que pagar un rescate para que le liberen, y cuando están en estas, aparece un embajador del rey de Inglaterra, ¿vale? Allá por octubre, noviembre del 27. Y le dice, no, majestad, sumo pontífice, es que mi rey Enrique VIII se quiere divorciar. Entonces, claro, el Papa le dice, a ver, mi último problema en este momento es si Enrique VIII se quiere separar de Catalina de Aragón. O sea, por favor, vuelve dentro de unos años cuando esto esté resuelto. Entonces, es muy curioso porque la Iglesia anglicana se genera a partir del empecinamiento de Enrique VIII por divorciarse de Catalina de Aragón y ante la negativa del Papa de Roma de darle el divorcio. Pero es que la primera petición se la da, la primera petición la envía cuando el Papa está encerrado en Sant'Angelo. Claro, hay que ponerse la piel del Papa diciendo, ¿y este qué quiere ahora? O sea, en este momento a ti se te ocurre venir a pedirme el divorcio. No. Bien. Y cuando por fin manda a Wolsey para que negocie, es en 1530 cuando está coronado el emperador. Claro, cuando manda a Wolsey, Enrique VIII, el Papa debe decirle, a ver, Otra vez. ¿cómo te voy a permitir que Enrique VIII se divorcie de la tía del emperador? Que la Catalina de Aragón es la tía de este señor. O sea, le estoy poniendo la corona en la cabeza a este señor que hasta hace nada me ha tenido prisionero en Sant'Angelo, que estaba a punto de acabar conmigo. ¿Cómo te voy a decir? Oye, pues sí. Mira, Carlos, fíjate que me llega esta noticia de Enrique VIII que se quiere separar de tu tía y le he dicho que sí. Claro, Enrique VIII, que es un señor que no está ajustado al contexto en el que se mueve, pues se pone cabezón, porque es muy cabezón, y termina por divorciarse, separa la iglesia, acta supremacía, 1534. En Inglaterra no hay renacimiento. En Inglaterra no hay arte renacentista. Puede haber alguna pintura de Hans Holbein en un marco clásico, pero los palacetes que se va a construir Enrique VIII, una vez que se hace con los bienes de la Iglesia Católica y se pone a rehacer palacios, son todos tardogóticos. ¿Por qué? Porque la difusión del Renacimiento está asociada a los reyes católicos, a los Habsburgo, a los Valois. Como los Tudor se hacen anglicanos, no hay Renacimiento. Y en Inglaterra no va a llegar el Renacimiento hasta comienzos del siglo XVII y por otras vicisitudes. Entonces, es muy curioso porque frente a ese debate de no, la salvajada que hicieron los españoles, que era minoría, en Roma provocó que todo aquello fuera al carajo. Los artistas tienen que huir, normal, los artistas todo el que pudo, huyó. Pero no es cierto. O sea, el Renacimiento se expandió de forma notabilísima por toda Europa occidental como consecuencia política del saqueo de Roma. Y para terminar, Miguel Ángel volvió a Roma. Miguel Ángel, pocos años después, ya está de vuelta en Roma, ¿vale? Y el Miguel Ángel que ha vuelto a Roma pocos años después será el que, por ejemplo, haga el testero de la Sistina, o sea, del juicio final y demás. Eso es Miguel Ángel después del saqueo de Roma. Entonces, claro, si uno me dice, no, es que el Renacimiento se fue al carajo porque todos tuvieron que huir y nunca más volvió a hacer nada, es para decirles, pues ya, uno va a Roma y se encuentra al Miguel Ángel más pletórico después del saqueo de Roma. Oye, súper interesante. Confieso que conocía algunas cosas del saqueo de Roma, no tanto en profundidad. Y esta tesis tuya, claro. Pero bueno, no tesis, la realidad. Claro, es cómo se muy curioso, expandió el Renacimiento, no lo había pensado. Es muy curioso porque es mi tesis, ¿vale? Es más, este verano me he dedicado a estar escribiendo mi libro que sacaré el próximo año sobre el Renacimiento. Y estos son los elementos fundamentales. Pero mi tesis no se fundamenta en encontrar un documento oscuro en un archivo y tal, ¿no? Mi tesis se fundamenta en, yo voy a Catedral de Córdoba y el mismo maestro de obras, el mismo arquitecto Hernán Ruiz el Viejo, hace unas bóvedas góticas hasta 1527 y al año siguiente son clásicas, ¿vale? Lo mismo me va a ocurrir cuando vas a la Catedral de Málaga. Bien, estuvimos con Díaz Villanueva presentando nuestro libro de la Revolución Francesa hace poco y en efecto la Capilla del Sagrario, que es la primera parte de la Catedral de Málaga, es un edificio tardogótico, 1525, y a los 3 años tienen que seguir haciendo la catedral y hacer un edificio clásico. Y he dicho toda la lista, ¿no? Plasencia, Salamanca y demás. Entonces, no es que sea mi tesis, es que de forma sistemática tú puedes ir a ver un montón de edificios en España, una construcción en largo tiempo, donde todas cambian el estilo. Todas no, hay una excepción, que es la de Segovia. Porque Segovia, el fabriquero de la catedral, se dijo a sí mismo y se peleó con los enviados del emperador diciendo, a ver,
Si la tradición ha sido hacer iglesias góticas y nosotros somos muy tradicionales, ¿a qué demonios voy a estar cambiando yo la iglesia como lo estoy haciendo? Entonces, salvo la excepción de Segovia, el resto sí que van a hacer ese cambio. Claro, en Segovia tampoco se puso muy calzón el emperador porque tampoco dio mucho dinero. Dijo, bueno, tampoco te voy a dar mucho dinero, así que haz lo que quieras. ¿Bien? Me mola un montón. En efecto. Y es que sí que había leído la parte criticando, que es lo que decía antes, ¿no? Muchos intelectuales de la época, que el Renacimiento fue posible a pesar de los bárbaros españoles, que no tenían muy buena fama en la actual Italia por aquel entonces, y de los franceses. Pero claro, también es verdad que eso, el saqueo de Roma hizo que se expandiese posteriormente el Renacimiento. Que se expandiese ese forma artística. Es verdad que eso hubiese sido una anécdota. Eso es. Y es verdad, última pregunta, porque luego todos los mitos me los tumba nuestro querido Alberto, que Carlos V estuvo vestido de luto durante varias semanas por lo que había sucedido en Roma, como muestra para decirle al Papa, oye, para que veas que yo no tengo nada que ver. Pues no lo sé. No lo sé. Es que claro, la historia me encanta, pero... No lo sé y vamos a ver, ya digo, Felipe II nació poco después del saqueo de Roma, lo van a bautizar poco después. Cuando bauticen a Felipe II sabemos que el emperador y la emperatriz van con todas sus galas, así que si se vistió de luto, el día del bautizo se quitó el luto. O sea que no. Entonces, posiblemente es que hay muchos mitos, pero no. Por suerte te tenemos aquí, querido Alberto. Pues nada, mil gracias por haberme invitado una vez más. No, gracias a ti por darnos pie a que tengamos una nueva temporada de Pedazos de Historia aquí en B1 y espero que disfruten esta temporada que arrancamos hoy y que nos acompañen durante todos estos meses que vamos a estar produciendo Pedazos de Historia. Y sobre todo que se hagan socios y dejen comentarios también y de temas. Tenemos un socio nos ha mandado uno. Un socio nos ha mandado uno por el 300 aniversario del Palacio de la Granja. Estos los aniversarios uno lo toma como quiere, ¿vale? Nos pedían que habláramos de Felipe V, el primer rey Borbón, que creo que aquí ya hemos comentado alguna vez. Pero no hemos hecho uno de Felipe V. Pero ya hemos comentado alguna vez que al pobre Felipe V, primer rey Borbón, y nos lo han machacado en el colegio, te lo cuentan 1.000.000 de veces. No, acaban los Austrias con el último Austria, el pobre Carlos II, ahí maltrecho y tal, y llega una nueva dinastía y todo cambia, y todo se revoluciona y todo se modifica. Y al pobre Felipe V en Versalles le llamaban el austríaco. Y claro, cuando el hombre vino a España, pues al principio sí que le hizo caso al abuelo Luis XIV, pero cuando Luis XIV le abandonó, pues hay un momento que eso lo hemos contado en la historia que hicimos de Luis XIV, sí. Cuando Luis XIV le dice a Felipe V, chaval, no te puedo ayudar más, así que deja España, y Felipe V dijo, no, me quedo aquí. Fue muy Habsburgo. Entonces ya dejamos un primer titular de Felipe V inicialmente muy Habsburgo. Luego que si se hacen socios pueden mandar temas. Y sugerencias, aparte de ayudarnos a continuar. Pues nada, querido Alberto, nos vemos semana que viene. Nos vemos semana que viene.